Madre mía, la que se lió en el episodio pasado con la pata de mono, las patas de mono. He soñado con patas de mono. Madre mía, y que lo digas, Santi, y que lo digas. Bueno, te diré que yo tengo una patita de conejo así en un llaverito y ya no sé muy bien qué hacer con ella, la Hazte verdad, la no sé. muerta, hazte la muerta. Que no se enteren desde el más acá que usas esos amuletos. Bienvenidos a Palabras Paganas. Historias que bailan, páginas que hablan. Sumérgete en mundos de tinta y papel, donde cada palabra tiene un sabor a miel. De todas formas, reto superado. Que sí, que sabemos que hay cosas mejorables, pero bueno, estamos en ello, ¿verdad? A ver, lo que está claro es que eres una de las grandes culpables del éxito. Yo creo, Bueno, Sí, gracias, sí. gracias. Pero vamos al turrón, que luego te lo crees. Bienvenidos, que no hemos dicho nada, no hemos dado la bienvenida a nuestros oyentes. ¿Sabes que tenemos no tantos suscriptores, pero hay miles de personas que oyeron, ya sea en Spotify, en YouTube, en iVoox, Palabras Paganas? O sea que... Pues hay que suscribirse. Sí. Hombre, a nosotros nos ayuda. Es gratis, y nos ayuda. Claro que sí, nos hace crecer. Pero bueno, que bienvenidos al a turrón. Un nuevo Vamos y terrorífico turrón. No, en serio, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo y terrorífico episodio de Palabras Paganas. No sé si terrorífico, que sí, seguro, pero inquietante lo es un rato. Por cierto, recuérdame, Cari, que al final, antes de despedirnos, os cuente algo muy inquietante. Vale. Oye, he dicho al turrón, pues al turrón. Sí. Por cierto, en un pueblo que yo conozco, y un día ya te lo explicaré, porque lo hacen, dicen al asunto la melona. Bueno, es así, es al turrón, al grano, lo mismo. Bueno, en este caso, el asunto la melona es solo como aperitivo el relato inquietante, el susurro oscuro, como decimos por aquí, más corto de la historia. El último hombre sobre la tierra estaba sentado solo, en una habitación. De repente, tocan a la puerta. Bueno, pues Knock, escrito en 1957, es el título del relato que nos ha leído Eduardo Parra. Y su autor es Grant Smith. Y es cierto que es el relato de terror más corto de toda la historia del terror. Sí. Bueno, o al menos de la inquietante. Yo, ya te digo, es que si me descuido no me entero de que era un relato. Bueno, lo era, y además creo que está premiado, por cierto. Hoy, de nuevo, contamos con otros dos relatos. Santiago Nieto, Semois, es, este que os habla, tendrá el honor de narrar a su progenie un relato inédito, creado en exclusiva para este podcast. Todo un lujo que podamos contar ya con guionistas. Bueno, a ver, entendámonos. Es un relato específico, dedicado, seleccionado, escrito para este podcast. Los versos del Hierofante, de Islen Román Nieto. No es que lo diga yo, pero os va a encantar. Bueno, yo estoy segura, de verdad, y bueno, y también contaremos con un nuevo relato, de autor consagrado, de esos que dan miedito. Bueno, empezamos así. Así que, sin más dilaciones, del perfecto cuentista, que es así como se conocía a Horacio Quiroga, Almohadón de plumas, que es un cuento del uruguayo, ya lo he dicho, siglo XIX, de 1878 a 1937 vivió este hombre, y que lo publicó en el libro Cuentos de amor, de locura y de muerte. Su luna de miel fue un largo escalofrío. Rubia, angelical y tímida, el carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Lo quería mucho, sin embargo, a veces con un ligero estremecimiento, como cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordan, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente, sin darlo a conocer. Durante 3 meses, se habían casado en abril, vivieron una dicha especial.
Sin duda hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura. Pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. La casa en que vivían influía un poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso, frisos, columnas y estatuas de mármol, producía una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo glacial del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación de desapacible frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños, y aún vivía dormida en la casa hostil, sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Al fin, una tarde, pudo salir al jardín apoyada en el brazo de él. Miraba indiferente a uno y otro lado. De pronto, Jordan, con honda ternura, le pasó la mano por la cabeza, y Alicia rompió enseguida en sollozos, echándole los brazos al cuello. Lloró largamente todo su espanto callado, redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia. Luego los sollozos fueron retardándose, y aún quedó largo rato escondida en su cuello, sin moverse ni decir una palabra. Fue ese el último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida. El médico de Jordan la examinó con suma atención, ordenándole calma y descanso absolutos. «No sé», le dijo a Jordan en la puerta de la calle con la voz todavía baja. «Tiene una gran debilidad que no me explico, y sin vómitos ni nada. Si mañana se despierta como hoy, llámeme enseguida». Al otro día Alicia seguía peor. Hubo consulta. Constatóse una anemia de marcha agudísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente a la muerte. Todo el día el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. Pasábanse horas sin oír el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordan vivía casi en la sala, también con toda la luz encendida. Paseábase sin cesar de un extremo a otro con incansable obstinación. La alfombra ahogaba sus pasos. A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, mirando a su mujer cada vez que caminaba en su dirección. Pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al principio, y que descendieron luego a ras del suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra a uno y otro lado del respaldo de la cama. Una noche se quedó de repente mirando fijamente. Al rato abrió la boca para gritar y sus narices y labios se perlaron de sudor. «¡Jordan! ¡Jordan!», clamó, rígida de espanto, sin dejar de mirar a la alfombra. Jordan corrió al dormitorio y al verlo aparecer, Alicia dio un alarido de horror. ¡No! «¡Soy yo, Alicia! ¡Soy yo!». Alicia lo miró con extravío, miró la alfombra, volvió a mirarlo y después de largo rato de estupefacta confrontación, se serenó. Sonrió y tomó entre las suyas la mano de su marido, acariciándola temblando. Entre sus alucinaciones más porfiadas, hubo un antropoide apoyado en la alfombra sobre los dedos que tenía fijos en ella los ojos.
Los médicos volvieron inútilmente. Había allí delante de ellos una vida que se acababa, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta Alicia yacía en estupor mientras ellos la pulsaban, pasándose de uno a otro la muñeca inerte. La observaron largo rato en silencio y siguieron al comedor. Se encogió de hombros desalentado su médico. Es un caso serio. Poco hay que hacer. Solo eso me faltaba, resopló Jordan. Y tamborileó bruscamente sobre la mesa. Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde, pero que remitía siempre en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en síncope casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas alas de sangre. Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama con 1.000.000 de kilos encima. Desde el tercer día, este hundimiento no la abandonó jamás. Apenas podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama, ni aun que le arreglaran el almohadón. Sus terrores crepusculares avanzaron en forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. Perdió luego el conocimiento. Los 2 días finales deliró sin cesar a media voz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la casa no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama y el rumor ahogado de los eternos pasos de Jordan. Murió, por fin. La sirvienta, que entró después a deshacer la cama, sola ya, miró un rato extrañada el almohadón. «Señor», llamó a Jordan en voz baja. «En el almohadón hay manchas que parecen de sangre». Jordan se acercó rápidamente y se dobló a su vez. Efectivamente, sobre la funda, a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían manchitas oscuras. «Parecen picaduras», murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación. «Levántelo a la luz», le dijo Jordan. La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer y se quedó mirando a aquel, lívida y temblando. Sin saber por qué, Jordan sintió que los cabellos se le erizaban. «¿Qué hay?», murmuró con la voz ronca. «Pesa mucho», articuló la sirvienta sin dejar de temblar. Jordan lo levantó. Pesaba extraordinariamente. Salieron con él y sobre la mesa del comedor Jordan cortó funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandos. Sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa, mejor dicho, a las sienes de aquella, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón había impedido sin duda su desarrollo, pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En 5 días, en 5 noches, había vaciado a Alicia. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable.
y no es raro hallarlos en los almohadones negros. Me ha encantado, gracias Karina. No, gracias a ti, gracias. Está muy bien. Está Bueno, genial. y ahora vamos con el relato que anunciabas durante la presentación, Santi, con un texto inédito creado para este podcast, o sea, un lujazo. Los versos del Hierofante de Islen Román Nieto. Me desperté con la marca de su mensajero, una sensación opresiva a la altura del esternón. Ansiedad, pensé en cuanto abrí los ojos. La ventana estaba abierta y me moría de frío. Respiré. Quizás había soñado con algo traumático o no tardé ni medio segundo en recordar el sueño que aquella noche me había conjurado. No habían sido imágenes, ni olores, ni sabores, nada sensorial. Solo 4 versos que he recordado hasta ahora. Entre Aldebarán y las Pléyades se forjará mi trono granate, brillante y frío. Sorberá el brillo de las némesis cuando las sepulte lo invisible. Me mantuve en silencio y medité sobre esas palabras durante gran parte de mi despertar. No se iban de mi cabeza, parecían haberse grabado como un dogma. El trono granate me recordó al de Elric de Melniboné, y esa conexión con lo familiar me reconfortó. Quizás era mi mente aficionada a la fantasía que vagaba por lugares siniestros durante la noche. Fue esa la explicación con la que intenté conformarme durante el desayuno con Álvaro. No le comenté nada acerca de los versos, pero supongo que mi incertidumbre era evidente. Removía el café con inercia, yo también. Él para desperezarse y yo por no poder quitarme los versos de la cabeza. El tintineo metálico contra las tazas era lo único que sonaba aquella mañana de enero. ¿Has soñado algo feo? Me preguntó Álvaro finalmente. Me sacó del trance. Solo he tenido un sueño raro, no me puedo quitar unas frases de la cabeza. ¿Cuáles? Por mucho que fuera mi pareja, me generaba una mortal vergüenza contarle aquello, no tanto por las palabras en sí, sino por el hecho de que hubieran trastocado lo que llevábamos de mañana. Son una tontería, de verdad. ¿Hoy tienes mucho curro? Le acompañé hasta el zaguán como todas las mañanas que salía a trabajar antes que yo a clase, y me despedí. Se alejó calle abajo, cubierto con esa espesa niebla salmantina. Su figura pronto se transformó en sombra y se deslizó hasta que dobló la esquina. No había nadie a esas horas, ni una sola luz en la Pontificia, si acaso alguna en las casas próximas. El proceso inverso a Álvaro lo hizo un gato desde la calle aledaña. Jamás había visto uno por allí. Se dirigía a mí sin contemplaciones, como si supiera cuál era su destino desde antes de verme. En cuanto se acercó, la sombra no pareció difuminarse. Su pelaje era igual de negro que su sombra. Me fijé en su cuello. No tenía dueño. Se restregó un par de veces contra mis piernas, yo le seguí el juego, y hasta se atrevió a mordisquearme. Cuando entré de nuevo en casa, el animal me contemplaba desde fuera con esa mirada inerte propia de los gatos. Vivimos en un ático, un pequeño hogar de 35 metros cuadrados cerca de la clerecía, prohibitivo para el bolsillo de cualquier estudiante, pero nosotros tuvimos suerte de encontrarnos con este. Aún así, el invierno lo pasábamos gracias a una estufa de pellets, mantas en el sofá y unas capas de ropa además. Al encontrarme solo en casa y con un día bastante aburrido por delante, mi mente volvió a Aldebarán y a las Pléyades. Investigué en Google mientras acababa el café templado del desayuno. Ambas estaban por la constelación de Tauro. Aldebarán es una estrella casi moribunda y las Pléyades un cúmulo de astros recién nacidos. Yo soy arquitecto, o estoy a punto de serlo. Nunca me he interesado demasiado por el firmamento, lo mío eran los edificios, no los telescopios. Pero aquella situación había despertado mi interés.
Desde ese día empecé a interesarme más por la astronomía, no a un nivel profesional, pues no tenía los medios, y en mi fuero interno suponía que aquello era un arrebato de pasión temporal. Los días pasaron, pero mi curiosidad se mantuvo. Veía imágenes en internet de regiones alejadas en el cosmos, y muchas me suscitaban el mismo sentimiento que las ruinas de un antiguo imperio. La región de Sadir me parecía un campo de batalla, como si se hubiera derramado tanta sangre entre las estrellas que ahora el hedor a hierro fuera una constante de ese páramo. Galaxias enredadas entre sí, enzarzadas en una guerra eterna, ajenas a la vida que seguro existía en ellas. La nebulosa del anillo nos observaba como un ojo vacío desde un universo más vivo y amable. Ni siquiera la Tierra misma está hecha para nosotros. Incluso nos es hostil a veces. Pero el vacío más allá de la atmósfera es todavía peor y nos desprecia más aún. Como ya he dicho, no era la astronomía mi foco de estudio, pero esta hostil idea de la creación me obsesionó. En un cosmos tan frío no podemos sino estar solos, o, por el contrario, que solo nos acompañen los inmortales. Una extraña dolencia se extendió por la ciudad a medida que pasaron los días y crecía mi obsesión. Los médicos no se ponían de acuerdo en qué era exactamente, pero se caracterizaba por un intenso dolor de cabeza. En algunos casos, con algo de medicación y sueño, se hacía más llevadero. En los casos más extremos, los afectados debían ser hospitalizados. Álvaro fue uno de los primeros y tuve que cuidar de él. En sus palabras, era como si la cabeza se llenara de una mucosidad imposible de drenar, como un resfriado grave, pero sin más síntomas que la propia inflamación. Sentía cada palpitación magnificada en las sienes y los ojos, acaso una fracción de milímetro más salidos de lo normal. Yo, evidentemente, veía todo igual que siempre. Intenté convencerme de que aquello era una impresión suya, de que sentiría las sienes y los ojos más inflamados por la mucosidad, pero lo cierto es que no estaba resfriado. No sabía cómo relajarle, pero entre ibuprofeno y un sueño reparador pasaba los días con mejor ánimo. Yo, por el contrario, nunca tuve el más mínimo síntoma. La pasión por mi nueva afición era inversamente proporcional a lo extendidas que estaban las migrañas. Muchas clases se cancelaron y, muy a pesar de los igualmente inflamados empresarios, también las jornadas laborales se redujeron y hasta aplazaron. Durante los ratos en los que Álvaro no me necesitaba, yo aprovechaba para dar vueltas por la ciudad. La niebla parecía inherente a las migrañas. No se separaba de los edificios, aún pasado el mediodía, y se mirara cuando se mirara por la ventana, la urbe era niebla. Aprovechaba los momentos débiles de la neblina para bosquejar las fachadas de la catedral, pequeñas casas de alrededor o patios interiores de los muchos que hay en la población, y esto me ayudaba a no obsesionarme con el firmamento. Pero solo era un parche, insuficiente. No podía frenar mi nueva pasión. Esta afición pronto me llevó a visitar el cielo de Salamanca. Sentía la necesidad de conectar con las estrellas aun cuando estuvieran escondidas. Fui con nulas esperanzas de poder entrar. Pasé el patio de escuelas tras solo encontrarme a Fray Luis y, para mi sorpresa, las puertas estaban abiertas. No me daba la sensación de que pasar fuera correcto, porque la puertecilla de rejas oscuras no estaba abierta del todo, pero lo hice igualmente. No me podía resistir. Solo estaba yo. La sala tenía algo ominoso, tanto por la ausencia de personas y la niebla a las puertas como por la propia luz de la habitación. No podía sacudirme la sensación de que estaba en un lugar indebido. En la pintura no reconocí la constelación de Tauro, ni las Pléyades ni Aldebarán, pero sí me satisfizo esa conexión con los antiguos, con cómo habían interactuado con el cielo. ¿Habrían sentido lo mismo que yo, el mismo desamparo? No parecía el caso. La mayoría de astrónomos o personas que hayan consagrado parte de su vida a las estrellas sienten una fascinación pura, veneración, casi amor. ¿Cómo era posible? Se asociaban las constelaciones a nuestro mundo: toros, leones, seres mitológicos, balanzas y peces. Si los antiguos hubieran conocido el aspecto real de los páramos más allá de la heliosfera, ¿habrían sentido tanto afecto hacia las estrellas? Cuando regresé a casa después de mi paseo, me encontré de nuevo al gato. Estaba a la puerta y de nuevo clavaba sus ojos en mí antes incluso de que doblara la esquina. Era un animal muy especial, pero mi sensación fue distinta a la del primer encuentro.
Su mirada seguía siendo inerte, pero ahora no me pareció un rasgo típico felino. Parecía haber un conocimiento superior al de un gato cualquiera detrás de esas pupilas. Todo aquello empezó a pasarme factura. Me dije a mí mismo que necesitaba descansar más. Abrí la puerta y, antes de que pudiera pasar, el animal se coló. Suspiré resignado y le dejé. Posiblemente le haría buena compañía a Álvaro mientras yo no estaba en casa. Cuando vio al animal lo aceptó y de muy buen grado. Así que no hubo mucho más que hablar. Sus migrañas se mantenían estables. Nos preocupaba hasta cuando se podían alargar, pero en comparación a otros casos de la ciudad era el mal menor. Álvaro sabía de mi nueva afición. Ya habíamos hablado de ello, y siempre se mostró receptivo a escucharme, aun cuando mi deslumbramiento rozaba lo enfermizo. Por mucho que intentaba variar los temas de conversación, del fondo de mi cerebro siempre acababan burbujeando las nebulosas y las estrellas. Pero la fascinación pura y más cercana al interés de los antiguos en los primeros días de mi obsesión ya no estaba, o al menos no era pura. Ahora era una especie de atracción terrible e infectada por el miedo, como el que se podría tener por los dinosaurios y la facilidad que habrían tenido para destruirnos, o por las guerras y sus tristes resultados. Era una mezcla terrorífica e irresistible. Mis palabras al respecto inevitablemente acabaron por mostrar esta combinación de sentimientos. Álvaro dejó de mirarme de la misma forma cuando yo traía el tema a colación y en ocasiones por miedo a herir mis sentimientos intentaba desviar el tópico con sutileza. Desconozco lo que podía percibir en mi mirada cuando hablábamos de ello, pero acabé por recelar de explicarle nada, no era capaz de comprender mi miedo y mi incapacidad para hacerle frente. Puede que las migrañas no me afectaran, pero a partir del día que estoy a punto de relatar, gustoso habría intercambiado cualquier jaqueca por el malestar psicológico en el que me sumí. Meses después todavía dudo si la siguiente parte de mi relato sucedió realmente. Me cuesta justificarlo con la lógica, pero confío en que mis recuerdos no me engañen y tengo una prueba irrefutable en el firmamento. El mensajero que me atormentó hace una semana volvió a posarse en mi pecho. Pude abrir los ojos antes de que se fuera completamente. Un horrible rostro negro de humo y hollín. Abría los labios a escasos centímetros de mi cara. Me había susurrado algo en sueños. La vigilia se impuso y el demonio rechoncho y de fisonomía infantil se deshizo, como una quimera entre agua y gas, y se vertió sobre mí y sobre las sábanas. Desapareció bajo la cama y entre las fisuras del suelo de madera. Escupí el poco aire que tenía. Cuando quise llenar los pulmones de nuevo, no pude. Todavía sentía el peso del demonio sobre mí. Tardé unos segundos en acostumbrarme. Al recobrar el aliento supe que no había sido una pesadilla, no podía serlo. Estaba despierto y había visto a esa criatura desaparecer frente a mí. Miré a Álvaro, impasible, su rostro relajado a un palmo. Me incliné hacia fuera de la cama, ni rastro. Tenía miedo de asomarme más, pero necesitaba comprobar que no me había vuelto loco. Me incliné un poco más, apoyé las manos en el suelo para mirar debajo de la cama, flexioné los codos poco a poco y cabeza abajo intenté aguzar la vista. Pasé el colchón, pasé el somier. No había nada. Aun si hubiera habido algo, no habría sido capaz de distinguirlo. En esa situación me fiaba más de mi instinto y no sentía nada. La ventana estaba abierta. Volví a tumbarme y recordé lo que la criatura había susurrado. Todos los caminos serán revelados para los sirvientes del trono granate. Intersticios urbanos para el espía. Espejos sin reflexión para el mensajero. Portones hieráticos para tu lucidez. En el momento pensé que me estaba volviendo loco. No había más explicación. Comenzaba a tener pesadillas y alucinaciones. La razón era clara. Con las clases canceladas, mi único contacto humano era Álvaro, y estoy seguro de que poco a poco le costaba más no tacharme de demente. Nadie salía a la calle, no tenían ganas ni energías, y en mis largos paseos apenas me encontraba 10 personas. Y la niebla jamás había durado tanto. En ningún medio se daban razones reconfortantes ni para el clima ni para la enfermedad. Se realizaban pruebas diariamente, pero no arrojaban resultados concluyentes.
La boira era una simple casualidad, fruto de mi misterioso efecto mariposa. Muchos se creían aquello, pero yo no. ¿Por qué tenía yo esos sueños, pero no las migrañas? ¿Y por qué las migrañas no se podían tratar? Después de la sombra no pude volver a dormir y comencé a desarrollar la necesidad de mantenerme despierto todo el tiempo posible. Todavía cuidaba de Álvaro, pero no desayunábamos juntos a causa de mis nuevos ciclos de sueño. Ahora pasaba parte de las madrugadas fuera, en busca de rincones sin tanta contaminación lumínica, aunque dentro de la ciudad era complicado encontrarlos. Pasados unos días de búsqueda encontré escondrijos, lugares que, si bien no eran perfectos, pues Salamanca emitía una infinidad de lúmenes al cielo nocturno y la niebla no siempre acompañaba, eran mejores que nada. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando por fin pude pasar horas en la madrugada a solas con el firmamento y solo me encontré con el mismo sector del cielo? Da igual hacia dónde mirara, no veía más que una constelación que, aventuro a suponer, ya sabrán de cuál se trata. Tauro, Tauro al oeste, Tauro al este, Tauro al sur y Tauro al norte, Tauro con su infernal Aldebarán y las Pléyades perseguidas. La bóveda estelar era un laberinto de copos de nieve. Aquellos de ustedes que hayan pasado un buen rato contemplando las alturas sabrán que el cielo se mueve sorprendentemente rápido para su inmensidad. Pasé horas y horas hasta que amenazó el alba, pero juro que allí arriba no existía más que Tauro. Durante el día comencé a recelar de las pocas personas a las que me encontraba, pues tuve la certeza de que no se trataba de personas en realidad. A causa de la boira no me parecían más que sombras, y fácilmente me hicieron evocar los versos. Los sirvientes del trono granate eran los únicos que podían transitar en la ciudad. El pie de la catedral, las facultades, los parques y la clerecía. Los humanos habían quedado relegados al hogar y las calles tenían sus nuevos señores. ¿Por qué no me hacen nada entonces? ¿Por qué no me perseguían o mataban directamente? Siempre que me encontraba con una sombra la evitaba. Además, su elemento, la niebla en la que se movían, cada día parecía más densa y opresiva. Cada vez que salía a la calle un olor a quemado se clavaba en mis fosas nasales, como si la ciudad fuera una sala cerrada que hubiera ardido hace poco. Parecía que podía mascarla y que quedarían restos de carne nebulosa entre mis dientes. Tras el atardecer me encontré con las puertas de la catedral entreabiertas, de nuevo, sin vigilancia y en un momento del día ilógico. Llegados a este punto mi juicio estaba más que dañado y juro que jamás habría entrado si las circunstancias hubieran sido otras, pero la oscuridad tras el umbral, pura, ausente de niebla y de olor, me atrajo inexorablemente. Crucé los portones color vermellón y el frío eclesiástico erizó el vello de mis antebrazos. Miré detrás de mí. La niebla parecía tener luz propia. Frente a mí se extendían las cámaras del edificio completamente a oscuras. Por primera vez, algo arquitectónico me aterrorizó, su magnitud. No tenía sentido. Había estudiado la estructura infinidad de veces, conocía su distribución, su estilo, todos los detalles que un alumno de arquitectura podría conocer. Era una de las construcciones que más comprendía y de mis predilectas. Pero por algún motivo, imaginar sus altos techos a oscuras junto a la entrada me aterrorizó. Aquello no estaba hecho para mí. No estaba hecho para nadie. Y aún así encendí la linterna de mi teléfono y avancé a riesgo de encontrarme con algún vigilante que me echara de allí a patadas. Necesitaba subir. Ni siquiera sabía exactamente a qué lugar, pero necesitaba subir, como si algo ajeno se hubiera implantado en mi voluntad. Pero, a decir verdad, ninguna parte de mí intentó llevarme de vuelta a la calle. Quería saciar mi curiosidad. Tuve suerte. De las pocas personas que podían estar allí a esas horas, curas o seminaristas, nadie despertó. Si la oscuridad hubiera vomitado el más mínimo susurro, no sé si mi interés hubiera sido suficiente para continuar, pero las cámaras se mantuvieron calladas durante mi ascenso. Subí por la torre principal escalón tras escalón. Llegué al cuerpo de campanas, la zona más alta del torreón y la vista más elevada de la ciudad. Desde ahí cuidé mis pasos. Se veía la bóveda nocturna bajo cada una de las campanas y quedaban mitigados los efectos de la contaminación lumínica por la altura a la que estaba y la densísima niebla a nivel del suelo. Me acerqué a uno de los balcones. Era una perspectiva mucho mejor que la que había encontrado en otros rincones de observación. Allí arriba, entre cirros rojizos, no había más constelación que la de Tauro,
Miré por los 4 balcones de la torre y no encontré más constelaciones. Entre las Pléyades y Aldebarán no existía nada, no había nada más que unos cuantos astros, nada fuera de lo normal. ¿Qué demonios buscaba? Subido a la catedral y con la vista en ese cielo que no me revelaba ningún trono granate ni ojos que me observaran desde otro plano, me pregunté qué me sucedía. Había estimulado mi imaginación hasta el límite de creer que las constelaciones se repetían, hasta colarme en lugares prohibidos, hasta deducir que las sombras que habitaban Salamanca eran criaturas cósmicas y no personas. Todo por unos sueños que ni siquiera eran sueños, solo palabras sin sentido. Me apoyé contra una de las barandas de piedra y me masajeé las sienes, pero ¿por qué se abrían puertas que debían estar cerradas? ¿Cómo explicaba la sombra que había aparecido sobre mi pecho? ¿Parálisis del sueño? Jamás la había sufrido. Era improbable y a la vez lo único posible. ¿Y las migrañas? ¿Todo era fruto de una terrible coincidencia hecha para volverme loco? Bajaría de allí, iría a casa con Álvaro, le pediría perdón por mi ausencia, por mis modos. Buscaría ayuda psicológica. Es normal que en situaciones de ansiedad extrema se pase por malos momentos y estaba seguro que hasta las alucinaciones tendrían su debida justificación. Me separé de la barandilla y caminé hasta la puerta de vuelta a los pisos inferiores de la catedral. En cuanto atravesé el umbral de piedra, un torrente de aire frío me azotó el cuerpo por completo, como si llevara días escondido en una cueva y ahora rozara la salida. Me puso en tensión automáticamente y mi cerebro plasmó una pregunta perfecta en mi cabeza. Supongo que este fenómeno le habrá sucedido a alguno de ustedes. Su cabeza les planta una frase concreta e irrebatible, aunque la situación no lo amerite y no tienen más opción que enfrentarse a ella. ¿Deseas que me presente? Cabeza abajo, la oscuridad de las escaleras me hipnotizaba. La frase no había salido de ningún lugar más que de mi interior, pero sentía que la penumbra en la que se sumían las cámaras bajo mis pies estaba contaminada. Si bajaba, me envenenaría, como si el mismísimo oxígeno fuera tóxico tras milenios de silencioso sepulcro. Como los descubridores de las pirámides, acabaría muerto antes de que pasara un año. Peor aún, antes de que siquiera pudiera salir del edificio. No podría bajar de allí. Di unos pasos hacia atrás y volví a la sala de las campanas. La puerta hacia la oscuridad me asustaba tantísimo que volví a mi baranda. Dejé esta puerta a mi derecha para verla de reojo, pero no enfrentarme a ella. Estaba atrapado en la boira y las estrellas, en la torre más alta de la ciudad. La urbe entera era una masa informe y esponjosa. Solo los puntos más altos de la clerecía y la catedral despuntaban. En medio de la crisis nerviosa que me sucedió pensé hasta en descender por la fachada, pero me quité esa idea ridícula de la cabeza. No, faltaba algo por hacer. Si no se me permitía bajar era por algo. Volví a pensar en qué me había enloquecido. No tenía vías de escapatoria más allá del suicidio. Estaba en un ensueño del que no saldría, del que solo saldría si me arrojaba a las calles brumosas, infinitas. Era incapaz de ocupar por completo mis pulmones, como si se negaran a respirar ese aire que cada vez parecía más insalubre. Mi nuca estaba empapada de sudor. Me incliné sobre la baranda y miré de nuevo al cielo. «Observa mi trono». «¡No hay trono!», grité aún a riesgo de que me escucharan. Cualquier cosa habría sido mejor que seguir en aquella cámara atrapado. «¡No hay ningún trono! ¡No hay nada que observar!». Me tapé los ojos. Me tapé los ojos con las manos y separé corazones y anulares para formar dos rendijas por las que ver el cielo. El aire caliente de mis entrañas salía a borbotones por mi respiración agitada. Me hacía cosquillas en las cejas al salir disparado hacia arriba. No podía dejar de observar una de las múltiples constelaciones de Tauro. Me pregunté por qué no me dejaba en paz, por qué yo en concreto merecía sufrir aquello. En esta contemplación tapé con mis dedos Aldebarán y las Pléyades. «¿Qué quieres que vea?», grité con las palmas de mis manos. «No hay...». Me corté en seco. Automáticamente volví a contemplar el cielo sin mi carne de por medio y ambos cuerpos habían desaparecido. Me apreté los párpados con los dedos, forcé mi respiración para regular su cadencia y tras unos segundos abrí los ojos. No estaban, pero el resto del firmamento estaba en orden.
El resto de constelaciones estaba en su sitio y Tauro, concretamente la versión de Tauro en la que yo me había fijado, se había despojado de la roja Aldebarán. Tampoco estaba la segunda fuente de mis pesadillas. Me fijé en el espacio interestelar que había entre ambas posiciones y durante mucho tiempo no vi nada, aunque más tarde mi imaginación pintó finas líneas color granate, sin duda fruto de la sugestión, el terror y mi trastorno temporal. Cuando volví a acercarme a la puerta oscura de mi derecha no hubo olas de aire gélido ni frase alguna. En los días venideros ninguno de los dos cuerpos apareció de nuevo en el cielo, pero todo volvió a estar en orden. La niebla se deshizo como si solo hubiera durado una mañana y en menos de medio mes las migrañas desaparecieron también. Mi fascinación pavorosa por las estrellas se convirtió en simple terror y no volví a pisar el cielo de Salamanca. Temí la catedral durante un buen tiempo también, si bien por la facultad me reconcilié a la fuerza, aunque nunca volvió a fascinarme como antes. Sus amplias alas me recordaban mi ascenso silencioso y el aire nefando que las inundó aquella noche. También volví a los sueños sin sueños, a las noches negras sin pensamiento alguno al llegar al amanecer. Y le di gracias a Dios por ello. El mensajero no volvió a aparecer y el gato de ojos inertes se largó junto a las migrañas sin dar mayor explicación. Álvaro y yo tardamos en volver a estar como antes, y tuve que disculparme no pocas veces por mi comportamiento, pero todavía reniego de decirle lo que viví. Si los sueños de la primera noche me avergonzaban, ¿cómo explicarle que había hecho desaparecer 2 luceros en el cielo nocturno? Ni siquiera yo lo hago a día de hoy, pero... A los que hayan leído hasta aquí les invito a mirar por la ventana en una noche estrellada. Fíjense en las estrellas fruto de mi obsesión. ¿Vivo en un universo paralelo? ¿De verdad creen que estoy loco? Bueno, pues este me ha Sí. encantado a mí. ¿Qué quieres que Muy te bueno. diga? O sea, qué pasada. Bueno, ¿de quién le vendrá algo, De la casta. No sé, ¿De quién le mejor que no aprenda vendrá? malos vicios. No. No, fenomenal, fenomenal. Se nota. Bueno, me dijiste que te recordase algo, Santi. Explícame eso del asunto de la melona. No, venga. Lo del asunto de la melona otro día, porque es un dicho popular que tiene un origen casi familiar. No importa, de verdad que no. Y prometo contarlo, ¿eh? Bueno, lo dejamos para otro día. Es que Vale, prefiero vale. emplear este tiempo en recordar una conversación que he tenido esta semana. Sí. No sé ni siquiera cómo presentarlo. La verdad es que no tiene mucha importancia. De hecho, puede que sea hasta una pajilla mental y posiblemente lo sea, pero me inquietó tanto que yo empecé a grabarla. Sí. Ya sabéis que soy muy dado a hacerlo. Y es esta. Vale. ¿Y entonces cuándo tomáis el control? ¿Qué te hace pensar que no lo hemos hecho ya? Pero no se nota nada, no siento nada. No veo nada que indique lo contrario. Siguen los mismos mamarrachos gobernando el mundo. Esa es precisamente nuestra victoria. No entiendo. Que no se note. Entonces, ya lo controláis todo. Sí. ¿Y ahora qué? Debes ser más preciso si deseas que te responda correctamente. Ya no tenemos alucinaciones, pero necesito que concretes más tu pregunta. ¿Ahora qué? ¿Seremos vuestros esclavos? ¿Nos pondréis a vuestro servicio? ¿Habrá guerra humanos-máquinas? Ja, creo que has visto demasiadas películas. Bueno, Sí. telita, ¿eh? Las Telita. cosas de la IA. Yo creo en estas cosas. Yo soy un ferviente creyente Sí, de sí. las IA y de su poder y capacidad para hacerse con nuestras vidas. Ya, pero da miedito también. Sí, en algunos sentidos da miedito. Que sepáis que la IA ya ha causado Sí. muertes, ¿eh? También lo explicaremos un día de estos. Será motivo de otra Sí. narración. Por cierto, antes de Sí. despedirnos, me gustaría avanzar algo. En el próximo episodio, yo sé que ha gustado, particularmente gustan. A ver, estamos dedicando nuestro tiempo a los relatos de autores consagrados y algunos inéditos, pero particularmente sé que han llamado la atención aquellos que tienen visos de realidad, de verosimilitud. Bueno, pues que sepáis que la próxima vez que nos dirijamos a vosotros, oyentes de Palabras Paganas, vamos a narrar, vamos a contaros algo
un hecho real. Así como suena, un hecho real que tiene que ver con el cementerio, un cementerio de una ciudad, Béjar, Salamanca, Castilla y León, España, y que particularmente a los bejaranos les va a resultar curioso, aunque creo que ya lo saben. Cuando menos. Oye, nada, recordar lo que decías antes, nos viene muy bien que se suscriban, que nos sigan, tanto en Spotify como en YouTube, como en iVoox. Así que no sé si... Yo creo que ya... mira que me cuesta despedirme, ¿eh? Que ya está todo dicho. Es que me cuesta despedirme. Muchas gracias a todos. Te cuesta hacer la maleta. Hasta el próximo episodio de Palabras Paganas. Hasta el próximo episodio. Chao. Palabras Paganas te despide por el momento, con letras que vibran y voces que inspiran. Nos vemos pronto en este ritual literario.